Hola, mi nombre es Sergio René Báez y hoy abordaremos el tema de la ciencia copernicana, el nacimiento de un nuevo cosmos. Durante casi 2 milenios, la humanidad se vio a sí misma como el centro del universo. La Tierra era el escenario inmóvil sobre el que giraba todo el cosmos. Pero en el siglo XVI, un clérigo y astrónomo polaco cambiaría esa percepción para siempre. Su nombre era Nicolás Copérnico y su trabajo no solo movió a la Tierra, sino que dio inicio a una ciencia moderna. ¿Cuáles fueron las verdaderas características de su ciencia? ¿Fue un revolucionario radical o una figura de transición? Esto lo veremos a continuación. Descubriremos las claves de la ciencia copernicana. Para entender la revolución que produjo Nicolás Copérnico, primero debemos entender el mundo que desafió este astrónomo polaco. La astronomía estaba denominada por dos grandes tradiciones griegas. La primera era la cosmología de Aristóteles, con sus esferas celestes perfectas, y la astronomía del matemático Claudio Ptolomeo. El sistema de Ptolomeo, descrito en su obra Almagesto, era increíblemente preciso para su época. Explicaba las irregularidades observadas en los cielos, como el cambio de la velocidad de los planetas, el cambio de distancia y sobre todo su movimiento retrógrado, cuando parecían moverse hacia atrás en el cielo. Este modelo geométrico no era solo ciencia, el siglo XIII se convirtió en la justificación filosófica del cristianismo. Por eso, desafiar a Ptolomeo o Aristóteles era visto como un ataque directo a la Iglesia. Se sabe que mucho antes de su obra magna, alrededor de 1514, Copérnico hizo circular un breve manuscrito entre todos sus amigos. El Commentariolus no era una obra matemática, sino una presentación de sus ideas, quizás para tantear el ambiente intelectual de su tiempo. En este pequeño texto, Copérnico ya sentaba las bases de su nuevo mundo, término que preferiría a universo. Sus postulados eran audaces. No existe un único cuento para todas las esferas celestes. El centro de la Tierra no es el centro del mundo. Todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas. Y los movimientos que vemos en el cielo, como el de las estrellas o el Sol, no son reales, sino aparentes, causados por el movimiento de nuestra propia Tierra. Sí, el Commentariolus fue la idea de Revolutionibus Orbium Celestium, publicado en 1543. Fue la demostración. Aquí el objetivo de Copérnico era distinto, usar las matemáticas para demostrar con precisión y coherencia su sistema. Este libro y la verdadera piedra angular de la ciencia copernicana. Sus postulados son más formales y apoyan en pruebas geométricas. El mundo y la Tierra son esféricos. Para probar la esfericidad de la Tierra, Copérnico incluso citó descubrimientos de los navegantes españoles y portugueses en América. El movimiento de los cuerpos celestes es circular y uniforme, otro postulado, y por último, y el más importante, la Tierra tiene más de un movimiento. Ahora veremos las características claves de su ciencia. Entonces, ¿qué define la ciencia de Copérnico? Primero, un sistema heliostático, no estrictamente heliocéntrico. Copérnico no colocó al Sol exactamente en el centro, lo describió como el centro o en las proximidades del Sol. El verdadero centro era un punto matemático vacío, una herencia de los modelos de Ptolomeo. Segundo, la Tierra es un planeta más. Esta fue su idea más revolucionaria, al atribuir a la Tierra un movimiento de rotación diaria, uno de traslación anual alrededor del Sol y uno de precesión. Explicaba de forma elegante muchos fenómenos. La retrogradación planetaria ya no necesitaba epiciclos, era una ilusión óptica, producto de observar desde una Tierra en movimiento. Tercero, un universo inmenso pero finito. Para que el movimiento de la Tierra no provocara un cambio visible en la posición de las estrellas, Copérnico tuvo que proponer un universo mucho más grande que el de Ptolomeo.
La distancia de la Tierra al Sol era imperceptible en comparación a la distancia entre las estrellas. Sin embargo, su cosmos seguía siendo finito, limitado por la esfera de la estrella fija, más allá de la cual no había nada. Cuarto, y como última idea, era una ciencia basada en la demostración matemática. Esto permitió a Copérnico, que no era solo un filósofo, era un matemático, un objetivo de crear el sistema que no solo fuera conceptualmente más simple, sino matemáticamente coherente, aunque para ello tuviera que seguir usando herramientas tolemaicas como círculos y excéntricas. Bueno, publicar estas ideas en 1543 era un problema, era peligroso. Martín Lutero lo llamó un loco, que quería echar por tierra toda la ciencia de la astronomía. Contradiciendo a las escrituras, la obra fue eventualmente prohibida por la Iglesia Católica en 1616. Sin embargo, dos factores ayudaron a su difusión: la invención de la imprenta, que permitió que los libros circularan ampliamente, y la fragmentación religiosa de Europa, la división entre católicos y protestantes, espacios donde la nueva ciencia podía sobrevivir a la persecución en otras regiones. Curiosamente, fueron sus amigos protestantes quienes ayudaron a Copérnico, un clérigo católico, a publicar su obra. Bueno, para finalizar, podemos concluir que Nicolás Copérnico dio el primer paso decisivo hacia la modernidad. Su ciencia no fue una ruptura total, conservó ideas clásicas como las órbitas circulares perfectas y un universo finito. Para colocar al Sol como referencia de los movimientos y la Tierra como un planeta en movimiento, sentó las bases para que Kepler, Galileo y Newton construyeran la física del futuro. Nos enseñó que la realidad a veces no es lo que parece y que las matemáticas son el lenguaje para describirla. Abrió la puerta a un universo de posibilidades infinitas.